Hola, muy buenos días. ¿Qué tal estáis? Espero que todo siga bien. Vamos a seguir un poquito con el tema, ¿vale? Para ver si así centramos un poquito el tema de la neumática. Y ahora sí que os pido que, en base a lo que os comenté, recordar que os pedí que empezáramos hoy a hacer una tabla que me entregaréis al final. No hay ningún problema si está a mano, porque sobre todo el nombre del elemento lo podéis pasar a ordenador, pero el símbolo, si bien es cierto, será un tanto delicado que lo dibujéis en el ordenador y no quiero que invirtáis mucho tiempo en eso, ¿vale? Y luego la explicación sí que es interesante. Lo podéis hacer a mano y luego lo que haréis será hacer una foto a la tabla y me la enviaréis por el Aules, ¿vale? Eso no hay ningún problema. Es necesario que vayáis pilotando un poquito todo lo que vamos a ver en esta tabla. Entonces yo cada cuestión que veamos, ¿vale? Hoy vamos a ver actuadores, vamos a ver cilindros, pues iré parando un poquito en lo que sería el dibujo y sobre todo os voy a enseñar los más que vamos a utilizar, los que más probabilidad tenéis de ver en algún esquema de algún vehículo o de alguna máquina, ¿vale? Bien, empezamos entonces y vemos lo que son los actuadores, ¿vale? Ya hemos visto todo lo que sería generar el aire y ahora vamos a ver realmente qué podemos hacer con ese aire. Al final ese aire es para generar normalmente un movimiento de apertura, de cierre, ¿vale? Y los cilindros son, por ejemplo, posibles actuadores porque van a recibir una presión neumática y van a poder movilizar lo que sería dentro de ese cilindro el émbolo, ¿vale? ¿Qué os tendría que comentar? Bueno, pues en un principio que un tipo de actuador, por lo tanto que genera un movimiento lineal, es un cilindro, ¿vale? Los cilindros sabéis ya perfectamente que generan lo que sean movimientos lineales, ¿de acuerdo? ¿Qué tenemos que comentar? Que hay de diferentes tipologías. Aquí os los he puesto. Realizan esfuerzos y desplazamientos lineales, avance y retroceso. Un cilindro normalmente abre y cierra, ¿de acuerdo? Se desplaza para ocupar su volumen, el pistoncito, el émbolo que tiene, o posteriormente retrocede y vuelve a generar el volumen en vacío. ¿Qué tipos hay? Está el de simple efecto, que veréis que solo tiene una entrada de aire y para que vuelva a su sitio el émbolo necesita un muelle. El de doble efecto, que tendrá dos entradas de aire, una entrada por cada cámara y así o bien entra por un sitio, por la cámara A, como en una dirección asistida, ¿vale? Recordarlo. Y conforme entra por una parte, la otra que tiene que hacer, generar el escape. Y de la misma manera, si entra por la cámara B, pues la cámara A generará el escape. Entonces este ya tiene dos entradas de aire con dos cámaras y por lo tanto dos escapes. Y luego hay otras tipologías como son el de membrana o el de vástago pasante que generan el mismo volumen en dos cámaras, pero estos se ven mucho menos en lo que nosotros vamos a desarrollar. Y otro tipo de actuadores son los motores, que ya los veremos con más tranquilidad. Simplemente que sepáis que los motores que habéis visto vosotros normalmente lo que generan son también una serie de presiones, ¿vale? Que es lo que estamos trabajando con la neumática, pues los motores neumáticos van a transformar esa presión neumática que reciben en un movimiento de rotación. Hablamos de que los cilindros generan movimientos lineales y los motores generan movimientos de rotaciones o pares de giro. ¿De acuerdo? Entonces veremos que el motor neumático tendrá una constitución muy similar a la del compresor, pero justo va a hacer lo contrario. El compresor lo que generaba era, le dábamos movimiento para generar presión. Y ahora no, ahora vamos a darle a un motor presión para generar movimiento. ¿Vale? Bien, en un principio es como en electricidad, un motor eléctrico y un generador eléctrico. Uno fabrica esa electricidad y el otro la va a consumir. El que la fabrica necesita algo para fabricarla, normalmente es el movimiento, que lo va a transformar en esa energía. Y aquí pasa lo mismo, la presión neumática, cómo va a convertirse en un motor en movimiento rotativo. Bien, esto era a nivel introducción. A mí lo que me interesa sobre todo es que ya en vuestra tabla, ¿vale? Pongáis, acordaros, ¿vale? Elemento, pondría cilindro de simple efecto. Símbolo, pues el símbolo lo tenéis aquí. Os he hecho siempre un circulito en color rojo. Si os fijáis, el símbolo en este caso no sería otra cosa que esto sería el cilindro, ¿vale? El rectángulo. Aquí está la cámara y aquí si os fijáis esta rayita de aquí abajo es la entrada de aire.
¿Qué hay en la otra parte? Bueno, está lo que sería el pistoncito y el émbolo, ¿vale? Y esto que veis aquí, que parece una sierra, no es otra cosa que el muelle. Porque ¿cómo va a funcionar esto? Muy sencillo. Entra por aquí el aire, si entra por aquí el aire a presión, esto se va a retraer. ¿Hasta cuándo? Hasta que deja de entrar aire. Y cuando esto deja de entrar aire y sigue abierto, este muelle, como tiene fuerza y quiere volver a su sitio, lo que hace es que hace que retroceda lo que sería el émbolo y vacía y genera el escape de ese aire a presión que es el que ha posibilitado la apertura. Aquí os lo he puesto. Cilindros realizan esfuerzos, desplazamientos lineales, avance, retroceso. En este caso el avance será gracias a la entrada de aire a presión y lo que sería el retroceso será gracias a que vuelve con un muelle. Este es de simple efecto. ¿Qué es lo que tenéis que explicar? Ya sabéis lo que tenéis que poner en el elemento. Cilindro de simple efecto, símbolo, ya lo habéis visto, dibujáis el rectángulo, dibujáis lo que sería el émbolo con su vástago y el retroceso que ya habéis visto que es gracias a un muelle y entrada de aire solo tiene una. Explicación, justo lo que acabamos de hablar. Lo que os he puesto aquí es una entrada de aire y retorno por muelle. Aquí está un poco para que lo veáis de una manera un poco más desarrollada, ¿vale? Pero vamos, es lo mismo. Como veis aquí, el 2 es el muelle del que estamos hablando. El 1 es el vástago que os estoy diciendo, que es el elemento pasante, ¿vale? 3, el pistón, ya sabéis que es la parte que va a hacer el desarrollo del recorrido. Y la parte muy importante, que es el 5, es la entrada de ese aire a presión. En cambio, el escape normalmente, como yo les voy a pasar por aquí, este aire que está esta parte necesita poder salir. Cuando actúa de entrada y de salida, lo veréis perfectamente en las maquetas que tenemos preparadas en taller. En cambio, el de doble efecto es todo lo contrario. Por lo tanto, incluiríamos en nuestra tabla y pondríamos cilindro de doble efecto. El cilindro de doble efecto, ¿vale? No lo va a generar la vuelta un muelle, como veis aquí en este símbolo. Lo que tenemos es una entrada por aquí y otra entrada por aquí. Las dos van a funcionar como entrada y salida de la misma manera. ¿Qué quiero decir? Como la dirección asistida cuando la vimos. Yo quiero que esto se mueva hacia allí. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Entrar por esta parte, por esta cámara A, y conforme entre el aire a presión por la cámara A, por la cámara B, ¿qué es lo que va a pasar? Va a tener que salir. Al revés, que quiero que vaya hacia allí, no hay ningún problema. Entrará el aire a presión por aquí, se trasladará el émbolo en su pistoncito a la parte izquierda y por la cámara A lo que va a pasar ahora es que ese aire que estaba ahí dentro se pasará a ser un escape. ¿Qué es lo que más o menos me gustaría que supierais? Bueno, pues lo que pone aquí, que los de doble efecto son dos entradas de aire y dos cámaras. Por lo tanto, estas dos entradas de aire van a funcionar de la misma manera también como escape. Si entra el aire por aquí, esta va a funcionar como salida. Pero si entrara el aire por aquí, esta funcionará como salida. Es muy sencillo. Comentarios que os debería de, pues, hacer un poco relevantes, lo que habéis oído, ¿vale? No tiene otra cuestión. Es muy sencillo. ¿Qué es lo que pondría yo en mi tablita? Vuelvo a la tabla. Yo pondría elemento cilindro de doble efecto. Símbolo. Bueno, pues el símbolo es muy sencillo también. El símbolo sería el rectángulo que habéis visto, este de aquí, y en este caso, si os fijáis, el rectángulo simplemente tiene este vástago, este pistón, en la parte superior, y simplemente le dibujaría dos entradas. A diferencia del de simple efecto y el de doble efecto, rápidamente la podéis ver. El de simple efecto solo tendría una entrada y el muelle para volver, y el de doble efecto tendría una entrada por aquí y otra entrada por aquí, que pueden ser a su vez entradas o escapes de aire a presión. ¿De acuerdo? Son muy sencillos, ¿vale? Y lo siguiente que veremos el próximo día será el tema de los actuadores. Pero en este caso serán motores. Recordar, a diferencia de un cilindro y de un motor, es que el cilindro va a generar un desplazamiento lineal de avance y retroceso y el motor va a generar lo que sería algo diferente, que es un movimiento rotativo, un movimiento que va a generar un giro, un par, ¿vale?
Es sencillo de entender lo que os acabo de explicar, simplemente si vais a las páginas 73 y 74 veréis la simbología y os cuenta un poquito lo que yo os estoy comentando, ¿vale? No quiero que lleguéis a un nivel mayor de profundidad, no es necesario. Lo que me interesa es que luego sí que podamos meternos un poquito en vereda y entendáis esto, cómo se va a trasladar a los equipos, a las maquinarias y a los diferentes montajes que podáis ver. Comentaros también de la misma manera que los cilindros de membrana, ¿vale? Son cilindros de émbolo, como los que habéis visto, pero que es una membrana de goma o plástico que reemplaza el émbolo, con lo que simplemente es muy parecido, pero el vástago estará fijado en el centro de la membrana y no habrán piezas estanquizantes. ¿Os acordáis cuando hablamos de compresores que vimos que habían de pistones y habían de membrana? Pues es lo mismo. En el de pistón, acordaros que el segmento es el que hace la estanquedad, y en el de membrana lo que vamos a hacer es directamente con esta membrana vamos a trabajar el elemento de estanqueidad, con lo que simplemente quiero que pues sepáis un poquito cómo funciona. El vástago va a tocar con su desplazamiento de ese émbolo pequeño y limitado por la deformación de la membrana. Es sencillo, no quiero tampoco que le dediquéis más tiempo. Y el de vástago pasante, simplemente porque conozcáis qué es, ¿vale? Que ahora os pondré también un vídeo en el que se ve todo lo que estamos hablando. No es otra cosa, ¿vale? Que un cilindro de doble efecto que dispone de un vástago del mismo diámetro en las dos cámaras. Si os habéis fijado, normalmente vemos que este vástago solo está en esta parte, con lo que en esta otra parte de la cámara, cuando esto se retrasa, aquí a esta parte no hay ningún elemento que ocupe volumen. Si no hay elemento que ocupe volumen, las cámaras son de diferente volumen. ¿Qué es lo que aseguramos poniendo lo que sería este pasante en ambas partes? Que tanto esté en la cámara A como en la cámara B, en las dos, al ocupar espacio ese palo, ese vástago, me va a generar el mismo volumen final resultante, ¿vale? Simplemente es porque como los tenéis aquí, que sepáis un poco de qué va el rollo, ¿vale? Y es lo que os he puesto ahí. De vástago pasante, mismo volumen en dos cámaras. ¿Por qué? Porque tenemos el vástago en la cámara A y en la cámara B. En cambio, el de simple efecto y el doble efecto que tenéis aquí dibujados, el vástago solo estaría en la cámara B y se retrae conforme este pistoncito va poco a poco tirando hacia atrás. ¿De acuerdo? Bien, pues la idea de hoy era transmitiros qué son los actuadores. Son los que van a actuar gracias a lo que sería la presión neumática que hemos generado. Y que hay de dos tipos, como veis aquí, cilindros y motores. Cilindros, que es lo que nos ocupa hoy, realizan esfuerzos y desplazamientos lineales, avance-retroceso, simple efecto, doble efecto, de membrana o vástago pasante. Son las cuatro tipologías generales que tenemos. Me quiero centrar, por favor, en simple efecto y doble efecto. ¿De acuerdo? Diferencias entre uno y otro, muy sencillas. Simple efecto, lo que necesito que sepáis es que tiene solo una entrada, que es una cámara, a la que sí que va a entrar el aire a presión. Muy importante, cómo vuelve a su sitio gracias a este muelle, que lo que hace es que en el momento que deja de existir esa presión de ese aire que está entrando, el muelle que está tarado vuelve a su sitio. Y el de doble efecto, en cambio, tenemos dos cámaras en las cuales tenemos dos entradas de aire y dos escapes que van a funcionar en el mismo habitáculo. Significa que si quiero que esto se mueva hacia la derecha, lo que tendré que hacer es que el aire tendrá que entrar por la cámara A. Entra aire, mueve y por lo tanto este genera salida. ¿Qué quiero que funcione al revés? Entra por este, se mueve y sale por este otro. Simbología y demás, ya sabéis en vuestra tabla. La actividad de hoy es que me expliquéis y que me dibujéis cómo funciona un cilindro de simple efecto y un cilindro de doble efecto. ¿De acuerdo? Esa es la actividad, que es sencillita. Vale, pues próximo día veremos los actuadores de tipo motor. ¿Vale? Espero que haya sido sencillo y ahora con el siguiente vídeo acabaréis de entender lo que os quiero hacer ver.